Más cordial bienvenida, gracias a todo el equipo de Organitras, darles a través de esta comunicación un mensaje a todos de salud y bienestar. Y gracias por la invitación, gracias por el apoyo técnico a todo el equipo, que es desde luego Gaby, Julio, el doctor Marcos, el doctor Criollo. Muchas gracias a todos. Y bueno, la intención de esta plática más que nada es compartir este tema que cada vez es más frecuente, y creo que nosotros tenemos una posibilidad muy importante para compartirla con la gente, independientemente de que seamos médicos o no. Y ahorita platicaremos acerca del porqué de esta situación. Adelante, Gaby. Muy bien. Iniciamos con la primera lámina que nos habla de la fibromialgia. La fibromialgia de sus raíces latinas, bueno, cuando se inicia esto en 1987, se decide llamarle así, no se tenía toda la información, se empezó a mencionar que era una fibrosis o una inflamación de las terminaciones nerviosas. Entonces, fibromialgia como tal nos habla de un dolor de las terminaciones musculares, o sea, las son las fibras, la mialgia, que viene siendo el dolor muscular. Finalmente, bueno, pues hacia 1990 la Organización Mundial de la Salud ya la describe como una enfermedad mundial, y de ahí se empieza a crear una serie de estudios profundos, iniciando tratamientos, porque no se sabía con precisión cuál era el origen de esos dolores musculares. Yo recuerdo, ya tengo un tiempo en el área de la medicina, y se hablaba de osteoartritis, se hablaba de artralgia, se hablaba de artritis reumatoide, en fin, una serie de molestias que tenían que ver con las molestias, con los dolores musculares, y esto como consecuencia pues dispersaba mucho el malestar del paciente para poderlo tratar. Entonces, a través del tiempo, hablamos de 1990, hacia 1997 se crea una serie de características, principalmente en Estados Unidos, donde la Asociación de Reumatología y de Algología, o sea, que trata los dolores, empiezan a ponerse de acuerdo acerca de el diagnóstico, el tratamiento, el manejo. Y bueno, así es como se empieza esta situación de poder precisar qué es la fibromialgia, cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Entonces, diferentes especialidades, aparte de reumatología, fue medicina interna, ¿verdad? Fue psiquiatría la que inician con este manejo, y es así como se empieza a dar un manejo hacia esta patología que pues cada vez es más constante, porque ya las diferentes especialidades podemos considerarla en un momento dado como una alta probabilidad. Entonces, las características de esta enfermedad o patología son dolores musculoesqueléticos acompañados de rigidez parcial o generalizada. En muchas ocasiones, el paciente, cuando ha, ha dormido en la noche y al iniciar sus actividades matutinas, refieres que dormí mal, me dormí chueco, la posición no fue la mejor, o estuve tenso, o sea, justificando, tratando de encontrar una explicación a ese mal dormir y a ese dolor muscular.
Entonces, ahí es donde empieza precisamente la molestia y la incógnita para poder llegar al diagnóstico. El detalle que inicia aquí es que si después de 90 días esa molestia, uh, ese malestar con ese dolor muscular inicia, pues hay que poner atención, no considerarlo como parte de nuestra vida normal, ¿verdad? Que muchas veces lo podemos crear al estrés y que eso nos provoca únicamente un dolor muscular. Entonces, es importante considerar que después de ese tiempo que menciono, si esta molestia persiste, pues debe de atenderse el paciente para poder tratar de descartar si el problema es una fibromialgia o es otro padecimiento. Después, fíjese que la prevalencia, cuando yo tuve la información hace 15, 17 años aproximadamente, inclusive tuve la oportunidad de entrar a un panel de varias especialidades y hablar de ese tema que para mujeres hacia, hacia un hombre. ¿Por qué? La explicación que se encuentra es que la mujer tiene esa pues no diríamos esa cultura, sino ese espacio, esa preocupación. Yo la explico porque tienen muchas actividades y pueden hacer todo a la vez. Entonces se preocupan por esa parte para tener un rendimiento mejor. Entonces, probablemente esta prevalencia ha ido en aumento, de que actualmente son de 8 mujeres por un hombre las que se detecta esa parte. Y por otro, pues también es entendido su tipo de desgaste físico, mental, pues es mayor. No ahondaremos en esa parte, pero pues es la casa, es el trabajo, son los hijos, más lo que se acumula, ¿no? Entonces, esto precisamente provoca, por las condiciones que vamos a ver, una prevalencia mayor en ellas. Después, en la edad promedio, nos habla la estadística que es en promedio de los 50 años. Sin embargo, aquí viene precisamente ese componente donde se menciona que por esa situación en ese momento se podría considerar como un ejemplo por un cambio hormonal, que podría ser un precipitador o un disparador de eso. No se ha podido comprobar realmente, pero sabemos que en el momento que la mujer entra a cambios hormonales importantes, que es un promedio de los 50 años, puede presentar ese cambio importante que tiene que ver pues con el humor, con la situación del insomnio, los síntomas propios de los cambios hormonales, ¿verdad? Las sudoraciones, etcétera. Y ahí es donde ellas empiezan a justificar esa parte y es por eso que se llegan a atender. La explicación que yo lo veo es porque ellas quieren estar en las mejores condiciones para dar la batalla en la casa y fuera de ellos con todo lo que implica la familia, ¿no? No importando el malestar que pudieran tener, pero tratarlo de controlar para que de esa manera su rendimiento y su calidad de vida pudiese ser mejor. El detalle o la contraparte que a veces yo he tenido la experiencia es que a veces aprenden a vivir con esas molestias, esos síntomas y pues van aumentando. Ahora, es de considerar que la fibromialgia pues únicamente es de control, no se revierte, no hay un tratamiento hasta la fecha que se pueda mencionar como reversible. Entonces es importante considerar esa parte.
La bibliografía nos habla que también los niños llegan a presentar esa fibromialgia. Seré honesto, no encontré ni un solo caso de niños y yo no he tenido experiencia ni he sabido de algún pediatra que me haya mencionado un cuadro de fibromialgia en niños. Entonces, por eso le pongo el signo de interrogación, que quizá más adelante existan a lo mejor parámetros o pruebas, ¿verdad? Que los pediatras puedan describirlo como tal, como una fibromialgia y se pueda diagnosticar y controlar, considerando que los niños, pues por muchas razones, tienen enfermedades o patologías que son descriptivas y que tienen ellos, los pediatras, tienen que irlos descartando. Entre ellas, la más frecuente, pues es la famosa fiebre reumática, que esta es producida por una bacteria, sobre todo a nivel de su garganta, que es el estreptococo beta hemolítico, esa sería, considero yo, un factor a descartar. La siguiente, Gaby, por favor. De ahí pasamos a los síntomas de la fibromialgia. La Asociación de Reumatología menciona 18 puntos, sin embargo, con 11 puntos que pueda haber es más que suficiente. Puntos musculares, estamos hablando al hacer presión con el pulgar en alguna parte del cuerpo. Sin embargo, en mi práctica médica me he encontrado con menos de 11 puntos, que pueden ser desde 6 hasta 8 máximo, y no los 11 que mencionan ahí, empezando por la parte del cuello, la parte dorsal, la parte hablamos de la espalda, de ahí hacia los hombros, la parte anterior del tórax y hasta las rodillas prácticamente. Entonces, esos puntos son características de esa consideración. Actualmente los tres síntomas principales que se presentan, una es la fatiga crónica, la segunda es la cefalea y la tercera es el insomnio. Les platico que cuando tuve la oportunidad de ese panel con los otros especialistas, algo que me llamó la atención y por la cual acepté la invitación fue por la fatiga crónica, ¿no? Porque inclusive hasta la actualidad la fatiga crónica la consideran como algo propio de nuestra vida, como algo propio del paciente, el cual las características de vivir hablamos de la Ciudad de México, pues es el precio que se tienen que presentar. Y la otra es que los pacientes lo consideran como parte normal de sus más de 8 horas de trabajo, el transporte que tienen que llevar a cabo, la mala alimentación, eh, las enfermedades que aquí se llegan a agregar, y entonces todo eso en ese momento consideré que podía yo compartir. Para ese momento yo ya tenía información de Neolife y se los quise compartir. Sin embargo, en ese momento les comento, el reumatólogo, el psiquiatra, el médico internista que estaba ahí, y había otro especialista que no lo recuerdo, en ese momento no le daban la importancia que considerar a una fatiga crónica, la cual pues creo que actualmente lo mencionan ya, inclusive encontramos bibliografía donde mencionan fibromialgia con fatiga crónica. Y pues es de entenderse, un dolor muscular que está 24 horas del día presente, pues es como una piedrita en el zapato, no nos mata, pero finalmente pues nos desgasta física y mentalmente porque es un malestar que no cede y al contrario puede ir aumentando y si no lo tratamos de forma adecuada, pues esto llega a causar
síntomas mayores como puede ser una depresión menor, una depresión mayor, y creo que sin buscarle mucho, esto es igual a un insomnio permanente, ¿no? O un insomnio no permanente, pero que es parte de la vida del paciente, ¿no? Creo yo que está relacionado estos tres puntos que menciono aquí como presentes con la fatiga crónica, con la cefalea y con el insomnio. Punto que toquemos nos lleva al anterior, de arriba para abajo, de abajo arriba. ¿Qué quiere decir? Si tengo insomnio, pues no duermo bien. Si no duermo bien, tengo fatiga crónica. Si tengo fatiga crónica, pues seguramente el dolor de cabeza por un problema endocrino ahí que puede suceder. Ahora, este tipo de relaciones que puede suceder, eh, creo que tiene la explicación lógica de que ese malestar al ser multifactorial, pues nos produce esa angustia y esa preocupación. Ahora hay un punto aquí que agregar. Si a eso le agregamos que no ha sido diagnosticado la fibromialgia como tal, el paciente, me han llegado pacientes con un expediente de recetas que son múltiples, ¿verdad? Y hablamos que el contacto del paciente inicia con un dolor de cabeza después de haber tomado un tratamiento múltiple de analgésicos, no se determina en el neurólogo, le hace el protocolo al neurólogo y el neurólogo le dice, usted tiene estrés, no tiene ningún problema. Va con el psiquiatra y el psiquiatra la manda a dormir o lo manda a dormir, ¿verdad? Un ansiolítico es un problema por estrés, un problema personal. La manda al psicólogo y el psicólogo pues finalmente se suma al mismo diagnóstico y no se resuelve. Eh, lo mandan a gastro y el problema de la famosa colitis nerviosa, la cual tampoco se resuelve porque hablando de las causas que mencionaremos, pues son multifactoriales, ¿no? Entonces, se habla, y esto es una información relativamente de los últimos 4 o 5 años, que por estadística, el 30% de los pacientes que padecen eh, fibromialgia es porque alguno de los padres lo presentó y ya está diagnosticado. Tenemos aquí los ambientales, ¿verdad? Que tiene que ver con el smog, tiene que ver en un medio ambiente donde puede ser el ruido, puede ser el sonido, ¿verdad? Esta es una causalidad también que nos puede disparar esa parte. Los traumatismos físicos, bueno, pues donde no nada más las lesiones directas al organismo, sino el choque emocional que nos puede traer desde un accidente hasta situaciones de trauma mayor. Sí, ¿qué puede ser aquí que le podemos sumar? Pues lo que estuvo hace poco, acabamos de pasar, que fue lo del COVID-19. Fíjense que he estado ya muy al pendiente de ese tipo de pacientes, aparte que hay secuelas que están dejando, como es la cefalea, como dolor de cabeza, como es la neuropatía o dolores del trigémino, que es un nervio que sale del cerebro y nos abarca el oído, nos abarca la mandíbula o la parte dental, ¿verdad? Superior, inferior, en la nariz. Entonces, hasta la fecha, pues no se ha podido comprobar, la medicina es ciencia y no se ha podido comprobar cuál es la causa que produjo esto, ¿no? Perdón, me voy a ir un poquito más rápido. El enfoque biopsicosocial, bueno, pues esto tiene que ver finalmente con la cuestión del medio ambiente, donde nos desarrollamos, donde el estrés, la neurosis, para que es desde que estamos manejando el contacto con nuestros compañeros de trabajo, con las personas con que tenemos que relacionarnos, nos causa ese choque emocional. Y los factores socioculturales, bueno, tienen que ver mucho también con el tipo de hábitos que tenemos, ¿verdad? Tenemos que tener un poco más de orden,
y es importante nosotros como médicos educar al paciente. ¿A qué me refiero esto? No olvidar que existen comorbilidades o existen patologías como la diabetes, como la hipertensión, que requieren de un orden en nuestra vida, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el ejercicio, que tiene que ver con el control, que tiene que ver con la asistencia médica de forma regular. Y esa es una parte que tenemos que agregarle al paciente en el sentido de que hagan conciencia una vez que está diagnosticada la fibromialgia, que estas enfermedades que ellas se agregan, si no se corrigen, no existe pastilla mágica para que esto se pueda limitar, detener, controlar o tratar. Entonces, nosotros como médicos tenemos digamos, ese interés para que el paciente tenga calidad de vida. Hablábamos que no es reversible, que es una patología o es un padecimiento, ¿verdad?, que se debe de controlar. El que sigue, por favor, Gaby. Bien, signos y síntomas, ¿verdad? Empiezan por un dolor generalizado, que puede ser o no, ¿verdad? Desde los hombros, la espalda, la nuca, el dorso, en la parte dorsal. Y después de eso, el problema se puede presentar en diferentes órganos. Me he encontrado con pacientes con problemas digestivos de forma importante. Al iniciar este padecimiento y estar descartando, digamos, las síntomas u orígenes más frecuentes, como puede ser desde la propia alimentación, falta de agua, exceso de carbohidratos, ¿verdad? Carbohidratos refinados, exceso de irritantes, exceso de condimentos, alcohol, café, y solamente recordarles que cada organismo tiene un metabolismo diferente. A veces escucho a los pacientes cómo quieren compararse con conocidos o familiares que comen lo mismo o más y no tienen ese padecimiento, ¿no? Entonces, el metabolismo de cada uno de nosotros, excluyendo las comorbilidades o enfermedades que ahí padecen, pues nunca los tenemos que comparar. Entonces, es importante empezar por excluir esa parte. El dolor generalizado, hablábamos que puede ser desde que inician en la mañana, les duele todo el cuerpo, ¿no? Que puede ser desde la nuca hasta la pantorrilla, inclusive el pie. Eh, el dolor del cuerpo es intermitente o puede ser constantemente. Si este malestar persiste más de 90 días, hay que atenderse. Pueden empezar a lo mejor con algún analgésico ligero o no darle muy importancia o local, pero si ha aumentado cada vez más y dura más de 90 días, es hora de atenderse. Eh, Otro de los datos que presentan es aumento a la sensibilidad. A veces lo refieren como si se hubiesen asoleado demasiado y al tacto hay mucho ardor, hay dolor, hay hipersensibilidad. Presentan astenia. La astenia quiere decir decaimiento, falta de ánimo, falta de humor, poca atención a lo que sucede a su alrededor. Y la otra, pues, es la ansiedad, por muchas razones. Una de ellas de cómo se sienten y otra situación que llega a suceder es que han visitado muchos médicos y pues les han dado su tratamiento enfocado al malestar, síntoma o padecimiento que tienen en ese momento. ¿Y qué ocurre con eso? Pues viene la depresión, ¿sí? Una depresión mayor, la cual se combina ansiedad, ¿verdad?, con depresión. Entonces el problema se agudiza
el paciente empieza a aumentar ese cuadro porque principalmente lo que se describe, y estoy de acuerdo, es que cuando el paciente no sabe con lo que está cursando, pues es una mayor ansiedad, es una mayor preocupación y en su mente corren muchos diagnósticos, ¿verdad? Y desgraciadamente llegan a los extremos de pensar pues situaciones negativas. Y el problema es, acuden ahí o llegan a acudir o pueden acudir al psiquiatra y el psiquiatra pues lo que hace o puede hacer son paliativos, ansiolíticos, hipnóticos para dormir y es enmascarar el cuadro, porque finalmente pues esto no mejora y lo peor es que no lo llegamos a diagnosticar. El siguiente, por favor, Gaby. Bien, el criterio médico para el diagnóstico, bueno, es descartar la enfermedad que aún no ha sido diagnosticada o tratarla adecuadamente. Hasta la fecha no contamos con biomarcadores en el laboratorio que nos pueda decir este paciente tiene fibromialgia en un 33, etcétera, etcétera. No existen biopsias para eso. Lo único que refiere la bibliografía médica son exámenes que pueden ser o no una guía para nosotros, que es la proteína C reactiva, que es un resultado del laboratorio que nos habla de una inflamación, ¿verdad? Que puede ser desde tipo muscular, ¿verdad? Y esa sería una referencia. Sin embargo, puede ser un falso positivo. ¿Qué quiere decir? Que salga positivo perdón, un falso negativo, o sea, que salga negativo, sin embargo, no es un marcador para que consideremos. Hablan también de la granulocitosis, pero estas son especulaciones a final de todo, porque no hay un estudio específico, concreto, que nos daría el soporte para nosotros poder llegar a esa conclusión. Algo que en la estadística se ve con mucha frecuencia es la relación que hay con el hipotiroidismo, pero igual puede ser un hipotiroidismo subjetivo, o sea, que los resultados del perfil tiroideo en el laboratorio salgan normal, pero el paciente clínicamente tenga ciertos síntomas de hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? ¿Qué es la tiroides? Bueno, algo clínico que nosotros, entre las funciones que tiene la tiroides, es precisamente es darnos la temperatura corporal. La temperatura corporal que nosotros tenemos es de 36,8 grados centígrados. Cuando esta está por debajo de esa parte, tenemos que considerarla como una probable hipotiroidismo. Sabemos lo demás, que puede haber obesidad también, ¿verdad? Es otra de las características. En fin, eso es un enfoque médico que nosotros ya tendríamos que revisar, más sin embargo, el hipotiroidismo está muy relacionado con la fibromialgia. Otra situación que aquí se caracteriza acá y que tenemos que descartar es la diabetes. Dentro de la diabetes mal controlada debemos recordar que existe la neuropatía. Esto se debe a que cuando el paciente no tiene un buen control glicémico y empiezan a orinar mucho, entre sus muchas más síntomas, pues las fibras musculares empiezan a dañarse y la mielina que cubre las terminaciones nerviosas empiezan a dar dolor y eso pues está clasificado como una neuropatía y la mayoría de los médicos lo pueden detectar con la clínica, los síntomas de la paciente, un examen de laboratorio que es como una glucosa mal controlada, más los datos que ya le di. De ahí tenemos la osteoartrosis. Hace años la osteoartrosis se tenía que descartar con la lumbalgia. Finalmente hace 4 años, o sea, osteoartrosis, después la lumbalgia y luego seguía la fibromialgia. Entonces, esta es un problema degenerativo también
que se tiene que considerar en su momento. De ahí hablamos de la fiebre reumática. Afortunadamente tenemos exámenes de laboratorios, ¿verdad? Que son biomarcadores que eh, nos pueden diagnosticar si es una fiebre reumática y descartarla de la osteoporosis también. Que no dudo que haya una combinación de fibromialgia con osteoporosis. Sin embargo, en la práctica clínica, en la práctica médica, es importante descartar estos padecimientos junto con el lupus eritematoso, que es un problema inmunológico, o sea que el propio organismo produce esos anticuerpos y hace que tengamos dolores musculares. Entonces, bueno, pues esto es a grosso modo. Adelante, Gaby. Bueno, y así es como recordando esa plática que tuve en ese momento, quise compartir en esa ocasión el apoyo de Neolife que nos, que nos da actualmente y cómo finalmente Neolife y todo lo que lo hemos utilizado hemos tenido la razón por la siguiente situación. Se menciona, ¿verdad?, de una fatiga crónica, que es uno de los factores que la fibromialgia nos marca actualmente. En ese momento, hace 17 años, no lo mencionaban como tal, pero retomando lo que yo les dije hace un momento, el, el un día no dormir bien, despertar contracturado, con dolores musculares, rigidez, cansancio, ansiedad, pues creo yo que esto lleva a un desgaste físico y mental como para considerarlo. Entonces, hace 65 años se crea la empresa Neolife como tal y es así como nos enfocamos a esa parte para considerar que la Neolife nos puede dar la oportunidad para apoyar y ayudar a estas personas con fibromialgia, ¿no? ¿Qué sucede con Neolife? Ahí empezamos con los productos. Adelante, Gaby. Empezamos con el TriNN, que es el producto con el que tiene la compañía precisamente que nos habla para la fatiga crónica, en la cual esto tiene que ver con la oxidación celular. El hecho de que una célula no trabaje de forma adecuada produce estos radicales libres y como consecuencia la falta de producción de hormonas, de enzimas, para que tengamos una célula pues funcional, que tengamos una célula sana. Y Neolife nos otorga esa oportunidad que con granos enteros de arroz, trigo y soya, esa célula a nivel del ADN empiece a trabajar mejor y nos produzca una célula que funcione mejor, erradicando los radicales libres, ¿verdad? Y de verdad, los que lo hemos tomado, sabemos convencidos de que esto funciona. Eh, el hecho es de que las personas, como un paréntesis, consideran que con un frasco va a ser suficiente para su tratamiento. Hablando de fibromialgia, subrayando esta parte, fibromialgia es de control. No se revierte, no se cura, puede aumentar, disminuir la molestia. Hablábamos que el 30% de los pacientes que se controlan en términos generales pueden tener una calidad de vida bastante aceptable. Entonces, crea Neolife granos enteros de arroz, trigo y soya y es el primer producto nutricional que sale en el mundo y después de 65 años sigue siendo efectivo. ¿Por qué? Porque tiene bases científicas atrás. No es casualidad eso. La que sigue, Gaby.
Otro apoyo que tiene y que eso lo encontré en la bibliografía son los omega 3, son los omega 3 de salmón oil. Hablábamos de varios productos que salieron en el mercado, ¿verdad? Con omega 3, pero ¿por qué? ¿Por qué el salmón oil? Los omega 3 tienen bases científicas, las cuales nos hablan de que bloquea las sustancias que producen la inflamación. Entonces, si hablamos de fibromialgia y hay un proceso inflamatorio a nivel muscular, hay un proceso inflamatorio a nivel de colon, considerar que cada 8 días las células del colon tienen que modificarse, pues el omega salmón es una opción excelente para la fibromialgia, considerando que aparte de la función de los omega 3, eh, el omega que tiene la compañía es de alta calidad porque se encuentra en el salmón, ¿verdad? Principalmente, y disminuye el desarrollo de tumores. Obviamente que un tumor tiene que ver con la carga genética, tiene que ver con los carbohidratos, tiene que ver con el gluten principalmente, y tiene que ver con los procesos inflamatorios que entre ellos produce la fibromialgia. Entonces, el omega 3 es una excelente opción para considerarlo y apoyar a los pacientes que padecen fibromialgia. Y también a los pacientes que no la padecen. Es una oportunidad, como lo hemos platicado y seguramente el doctor Marcos lo ha comentado, la prevención de las enfermedades es la mejor medicina que podemos tener, considerando la cuestión genética, considerando los medios ambientales. Entonces, si nosotros empezamos a prevenir padecimientos que tenemos el riesgo de desencadenarlos, pues hay que prevenirlos. Y omega 3 es una excelente opción, es un antiinflamatorio natural al nivel que quiera, ¿sí? La que sigue, Gaby. De ahí tenemos la vitamina E+, hablábamos de la oxidación de radicales libres a nivel de la célula, que es lo que de alguna forma parte para la, digamos, oxidación celular y como consecuencia de la fatiga crónica. La vitamina E es por excelencia el antioxidante maestro que se habla. La característica de esta vitamina E es que es totalmente natural, es de germen de trigo. Además, considerar que la vitamina E, esta específicamente, que es la única que hay en el mercado, en su origen primitivo o inicial, tiene que ver con los estrógenos, tiene que ver con los estrógenos, y cuando a la mujer en determinada etapa de su vida empieza a carecer de esta, pues es una forma natural que le apoya y le ayuda para que estos estrógenos no tengan una disminución importante que tenga que ver con su climaterio o retiro de la menstruación, y tenga que ver, pues, ¿por qué no tiene que ver con su apariencia física, ¿verdad? Que tiene que ver con su envejecimiento prematuro, si consideramos lo que ya les dije. Y además, a nivel celular, pues es magnífico porque nos va a ayudar precisamente a que esos radicales libres, producto del estrés, ¿verdad? De, eh, de la mala alimentación, de la contaminación, de los alimentos contaminados, de la falta de agua, de no dormir bien, pues nos lleva precisamente a una fatiga crónica también. Entonces debemos de considerar la vitamina E como un antioxidante de origen de la causa, ¿sí? Entonces, y en cualquier momento lo podemos utilizar, inclusive ahora veo que anteriormente veía que los cardiólogos lo utilizaban como reparador de las células en el corazón, ahora también lo utilizan
las personas que de ginecología, junto con la vitamina A, precisamente como un preventivo de lo que acabamos de mencionar. Y es interesante porque ya muchos colegas especialistas, ellos están volteando hacia la parte natural, ¿no? Tenemos 7,000 años aquí en este planeta y bueno, pues no había vitamina E, no había vitaminas de otro tipo y nuestros antepasados debieron haber utilizado la fitoterapia como parte, ¿no? Como paréntesis, comentarles que la aspirina, pues, la extraen del árbol del sauce, de la corteza del sauce, precisamente hace más de 100 años, con un analgésico y un anticoagulante. Muy bien, la que sigue, Gaby. Tenemos el Betagar, que es otro antioxidante. Es un antioxidante que aparte de ser con características interesantes, porque contiene ahí colina, inositol, que nos ayuda a descongestionar el hígado. Y el componente del Betagar, aparte de ser hidrosoluble, es extraído de las frutas y las verduras, precisamente para que tenga su función y sea un detoxificante en el hígado. El hígado tiene las características de se pueda revertir su inflamación, ¿verdad? Se pueda mejorar su función hepática. En muchas ocasiones encontramos en los resultados de ultrasonido un hígado graso y equivocadamente las personas y algunos colegas consideran que un hígado graso es producto de una alimentación rica en grasas y no es así. El hígado graso, independientemente de las patologías que podría tener, cirrótico, un antecedente de hepatitis, es por la ingesta abundante, desmedida de carbohidratos refinados. Empezamos desde el azúcar, el trigo, el maíz, ¿verdad? Los almidones, el arroz, la avena, que todos ellos contienen gluten. Entonces, es interesante porque cuando uno revisa el hígado directamente y lo palpa, pues parece gelatina. Sí, parece gelatina y no tiene que ser diabético tampoco. Es un paciente que tiene una alimentación rica en carbohidratos. Y sucede que el Betagar tiene esa característica con la colina inositol que nos ayuda a descongestionar. El hígado tenemos la fortuna de que después de las más de 1,000 funciones que tiene, se puede revertir esa parte. Pero tenemos que ser ordenados en nuestra alimentación. Ya hablamos repetidas veces de esto. Si somos enfermos con diabetes o tendientes a la obesidad, pues hay que tratar de controlar. Y todo esto empieza de la alimentación. ¿Sí? La alimentación debemos de pensar que es un placer, pero es un precio muy alto que se paga por no tener cuidado con ello. Entonces, hablaban los especialistas, los reumatólogos, que el hígado es importante tenerlo en buen funcionamiento, no permitir que el colesterol y los triglicéridos se eleven, y las soluciones no son los medicamentos que ya todos conocemos. Yo veo muchos compañeros que su control de su diabetes con sus medicamentos para control de colesterol y triglicéridos, no. En mi opinión, lo mejor después de haberlo diagnosticado es una mejor alimentación, y una excelente opción es el Betagar para que en caso de fibromialgia funcione mejor el hígado, funcione el metabolismo de nuestro organismo y funcione mejor nuestra célula y evitemos la fatiga crónica. La que sigue, Gaby. Tenemos el Vegan D. Me llamó la atención el Vegan D porque sabemos que es una vitamina y es una hormona que nuestro organismo lo tenemos a una baja dosis, y que una forma de activarla es a través de los rayos ultravioleta,
y esto permite que la vitamina D de alguna manera se active y nos permita tener cierto tipo de defensas a los virus, a las bacterias. Recordarán ustedes que dentro de los tratamientos, indicaciones que se dio durante el COVID, ¿verdad? Era precisamente la vitamina D. Precisamente porque como no hay todavía un descubrimiento específico para combatir al virus, la prevención, cosa curiosa, se empezó a utilizar. Y para los que sabíamos de Neolife, tuvimos esa magnífica herramienta que cuando la otorgábamos, independientemente del resultado, porque fue algo muy grave, algo que nos agarró pues a nivel mundial fuera de lugar, el Vegande era una excelente opción junto con el Fitodefense, junto con el Super C, con la vitamina y más el control de los padecimientos, más todos los protocolos que se trataron de llevar a cabo. Y bueno, pues aún así sabemos de lo que ocurrió. Desafortunadamente muchos ya no están contigo, con nosotros. La vitamina D, ese paréntesis porque lo mencionan los reumatólogos como importante agregarlo a nuestra dieta diaria porque se encontraron deficiencias de vitamina D en los protocolos que se hicieron tratando de buscar algún estudio más a fondo para la fibromialgia. Entonces, Neolife nos otorga la oportunidad de ser una vitamina D vegano hecho a base de hongos, ¿verdad? Y de líquenes, lo cual su absorción es más adecuada por el organismo. No olvidar que Neolife tiene y siempre busca la biodisponibilidad. Esto quiere decir la absorción de lo que consumimos de los productos y que el organismo lo pueda metabolizar, ¿verdad? Para que de esta manera tenga una mayor disponibilidad y un mayor resultado. No olvidemos que Neolife tiene un equipo científico que sigue trabajando en busca de la salud, en busca de que en el organismo lo beneficie y aparte obtengamos resultados a través de la toma o la dosis de estos productos. La que sigue, Gaby, por favor. Tenemos el magnesio, también el magnesio complex. El enfoque que yo le doy es principalmente junto con el aloe vera, como un producto, es un mineral que lo tiene la compañía Neolife y que nos ayuda mucho a relajarnos. Tiene que ver con la bomba de potasio y magnesio que hay en el organismo y esto nos produce relajación y esto nos va a permitir que el magnesio y el potasio funcionen mejor también para que nuestro sueño sea más reparado. Quiero agregar aquí que ningún producto, ningún tratamiento enfocado a fibromialgia va a ser mágico si no cambiamos nuestros hábitos que no nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida en la fibromialgia. El magnesio que aquí les estoy mencionando, combinándolo con lo que ustedes gusten, le va a ayudar al paciente, pero es importante que el paciente tome conciencia y excluya de sus hábitos de alimentación ciertos productos que les puede afectar, como es el café, el alcohol, el cigarro. Y debemos agregar a esto algo que es muy importante para todos, no nada más de la fibromialgia, sino como parte de nuestra vida, que es el movernos, el hacer ejercicio. El que hagamos, pues está bien, que puede ser desde caminar hasta la natación, que es
considero uno de los deportes más completos. Y la otra parte, pues, es poner la mente en calma, porque nuestra mente, los 24 horas del día, los 365 días del año, nos está produciendo información y pensamientos de forma constante, y esto requiere de energía. Entonces, es importante que el sueño esté reparador, no nada más que podamos dormir. Y como una situación aquí que les agrego, todos aquellos pacientes que tienen problemas o trastornos digestivos no duermen bien, no duermen bien. Pueden dormir, pero no se recuperan. Ya alguna vez hablamos de eso y espero tener la oportunidad de volverlo a mencionar. La que sigue, Gaby. Bien, no podía faltar el aloe vera, ¿verdad? Que todos conocemos. En la historia nos habla de más de 4.000 años, ¿verdad? Que tiene de haberse descubierto información ahí general. Y la compañía, en conocimiento de eso, ¿verdad? Produce el aloe vera, que es de alta calidad. Las propiedades que tiene, bueno, pues sabemos que son muchas. Eh, la planta en sí está de alguna manera cuidada de tal forma que las propiedades que tiene se puedan conservar hasta el envase que vemos de aloe vera, combinado con con la melisa, que es un relajante, ¿verdad? Es un relajante muscular, y de esta manera, junto con lo demás que hemos comentado, el aloe vera nos proporciona, aparte de un relajamiento físico, mental, nos cambia el pH gástrico, nos ayuda a la digestión, nos permite que los alimentos los podamos digerir mejor, porque al modificar la acidez que tenemos a nivel de del estómago, y las enzimas gástricas empiecen a trabajar mejor, se cambia el pH gástrico, desde ahí se inicia la digestión, pasa al intestino delgado, se absorben los alimentos y a final de cuenta el colon mejora nuestra digestión, que ese es un problema que por experiencia propia, pacientes que posteriormente fueron diagnosticados con fibromialgia son con los que llegan. Una vez descartando esta parte, pues pasamos a la segunda posibilidad, que es esa. Entonces, es la razón por las cuales la fibromialgia entra en contacto con múltiples especialidades, o varias, no múltiples, varias especialidades, entre ellos el médico general, que tiene que ir excluyendo patologías o enfermedades que pueden ser parte de sus dolores musculares, partes de su fatiga crónica, ¿verdad? Entonces, Neolife es una herramienta, yo le llamo herramienta, es una terapéutica que no me canso de decirlo, es una oportunidad que tienen mis pacientes, yo una posibilidad de agregárselos a sus tratamientos.